muchísimas gracias, porque sí, estas eran algunas de las cosas que pensábamos que ibais a decir o que nos ibais a contar. Yo quisiera destacar algunas de las cosas que se han dicho y luego abrimos el debate. Empezaré por Blanca, que es la primera que ha intervenido. En relación a una de las... se ha salido aquí Tucídides y si eso no es, y historiador o si se hubiera podido considerar el mismo como tal, se ha hablado de esta especie de inflexión especialmente a caballo del siglo XIX y XX. Me ha hecho pensar en una cuestión que yo, que soy historiador del arte de formación, que en historia del arte está muy presente, no lo sé si está tan presente en otros, en el ámbito histórico. Una magnífica obra y muy citada de Walter Benjamin, El arte en la época de su reproductibilidad técnica. Quizás si cambiáramos ese arte por la historia en la época de su reproductibilidad técnica, también nos explicaríamos muchas cosas. Es decir, en el momento en que ya no es necesario aquello que nos decía Herodoto, de recoger estos datos para que no se pierdan en la memoria de los que vienen después, que sucede fundamentalmente a partir del siglo XIX, los historiadores dejan de recopilar los datos de la manera que se habían recopilado tradicionalmente para hacer otra cosa. Nos convertimos en científicos y, estoy absolutamente de acuerdo, es muy lícita la imagen de cosa aburrida que está presente. Recuerdo una publicidad de unos cereales en los que se veía un niño cayendo sobre la lista de los reyes godos, porque historia es la lista de los reyes godos. Con lo cual, efectivamente, ahí hay una rotura, una fractura que seguramente explicaría muchas cosas. Yo no estoy tan de acuerdo en que Edad Media como una cosa separada del mundo antiguo, porque lo que pasa es que llamamos clásico a cualquier cosa y el mundo romano y griego es clásico. En realidad, dentro del mundo romano y griego muchas cosas. Esta es una deria meva particular. Cuando lo habéis dicho he tenido que apuntar algo. Seguramente somos hijos de el mundo clásico que nos transmite la Edad Media, en el cual se mezclan muchas otras cosas. Pero bueno, eso nos llevaría seguramente a otras consideraciones que se escapan del debate. Me ha interesado mucho lo que sugerías tú, José Luis, esta cuestión de la historia de los sentimientos. Yo no me lo había planteado jamás en estos términos, porque como historiador generalmente tenemos la tendencia más a aproximarnos a la novela histórica como bueno, esto como a ver si se ha hecho una reconstrucción correcta y perfectamente documentada, lo cual efectivamente no es imprescindible para que la novela sea buena. Otra cosa es que en el rigor y en la calidad del autor, del editor y del propio lector, eso se exija. Pero desde el punto de vista de la historia siempre se tiende a analizar esto y no en cambio la otra parte. Y por eso mismo también estoy muy de acuerdo en lo que afirmas, de que no se trata de explicar la historia, no se trata de explicar West Side Story, pero en el siglo XIII, que es en lo que caen muchas novelas históricas, o así llamadas novelas históricas de la actualidad. Pero esto seguramente refleja un fenómeno que seguramente vosotros dos podéis hablar mejor que nosotros, y es el de la masificación de la novela histórica o el de la mediatización de la novela histórica, que seguramente es un fenómeno mucho más reciente. Es decir, en el momento, como en todas las actividades, en el momento en que se ve que esto tira, pues ahí se apunta cualquiera. Y seguramente esto en el mercado, yo en estos días frecuento bastante el aeropuerto y las librerías de los aeropuertos son terribles, pero estaba tentado a hacer alguna fotografía porque prácticamente todos los estantes de las obras destacadas para vender son novelas históricas y casi todas ambientadas en el medievo. ¿Qué puede haber allí dentro? Ya es otra cuestión. Y por tanto el concepto de novela histérica me parece muy
muy apto, porque realmente es de eso de lo que se está tratando últimamente en muchos casos, con lo cual es muy difícil también para un lector escoger qué es lo que tiene calidad y lo que no tiene calidad. Y eso me lleva a otra cosa. Dado que se ha dicho aquí, en realidad ha habido una usurpación del papel del historiador, de una parte por la dejación propia del historiador y de otra parte por la apropiación indebida de, tú has citado algunos individuos, pero no tienen por qué tener este perfil político, podrían ser simplemente charlatanes que aprovechan el fenómeno para... nos estamos encontrando con que dentro de esta cantidad de gente que no tiene una cultura histórica, que se encuentra con un fenómeno de masificación de producto escrito y que no tiene capacidad crítica, al menos en un primer momento, para escoger ahí, ¿qué papel acaba jugando la historia en todo eso? Porque yo puedo estar de acuerdo en el hecho de que a través de este tipo de novela nosotros podamos ser más, no sé si utilizar la palabra didáctica, es una palabra terrible, pero hacer partícipes a nuestros conciudadanos de conocimientos que de otra manera no van a tener porque nadie se los enseña. El problema es que, bien, todos conocemos estos fenómenos mediáticos. En historia del arte se estuvo hablando durante mucho tiempo de qué hacer y si hacer algo sobre el Código da Vinci, porque es una cosa absolutamente alucinante. ¿Hasta qué punto tiene el creador libertad para engañar de esa manera? Que sería otro debate que se podría abrir. Y finalmente, se me ocurre una pregunta: ¿por qué? Y cogiendo un ejemplo que dabas tú, Daniel, ahora al final, ¿por qué mientras a la novela histórica se la puede criticar por no ser fiel a la reconstrucción, por meter la pata en algunos argumentos, en la manera de tratar determinados temas o en la manera de vestir a los personajes, en cambio esa crítica frente al patrimonio no existe? Esa crítica frente al patrimonio no existe. Y efectivamente, quizás el caso más emblemático, estando en la ciudad que estamos, sea el Barri Gòtic. Nuevamente, una compañía aérea en una de sus revistas recientemente, y además me lo indicaba un compañero del instituto, prácticamente decía: el barrio gótico es falso. Bien, entre una cosa y la otra seguramente hay una vía de en medio, pero la mayor parte, incluso de la gente que vive en este barrio, no tiene ni idea de lo que pasa en torno a los años 20 en ese barrio y cómo se inventa, etcétera, etcétera. Pero en cambio, eso no plantea ninguna duda. Es más, cogiéndome a un libro de una compañera tuya, que además es la que aprovecho para decir, la que me pasó tu correo electrónico, que es Ascensión Hernández, de la Universidad de Zaragoza, que acaba de publicar en Siruela La clonación arquitectónica. No solo no es ilícito, sino es la tendencia, es decir, esta disneylandización del patrimonio. ¿Por qué, en cambio, por qué este doble rasero? Bien, son algunos de los temas que quería destacar. No sé si lo que más va a interesar, pero en cualquier caso, si hay intervenciones aquí en la mesa. Si no hay intervenciones aquí en la mesa, alguien que tenga alguna pregunta. No sé si queréis responder algo de lo que he dicho. Prácticamente has planteado una tesis doctoral, ¿no? Muy rápidamente. Yo creo que somos hijos de la Edad Media y nietos del mundo antiguo, pero los hijos en un momento determinado abandonaron la casa de los padres y obviamente se llevaron el recuerdo, pero fundamentalmente nuestros genes son medievales. Yo creo que las instituciones y demás, aunque evidentemente tenemos mucho del mundo antiguo, pero o se abandonaron o en fin, uno de los dos abandona al otro y hay siempre una siempre es más tierna, por eso nos encanta más la del mundo antiguo, ¿no? Bueno, la buena novela histórica y la buena novela, ¿no? Efectivamente hay muy buenas novelas, desde el punto de vista, bien sea por su calidad literaria o bien porque hay novelas mal escritas desde el punto de vista literario, pero que enganchan, el Código da Vinci, por ejemplo, pero que enganchan a cierto número de lectores, ¿no? Independientemente de su formación. Hay un caso, por ejemplo, por ya citar cuestiones concretas, que a mí me parece caso de una buena, mal escrita o mal traducida, yo he leído la versión traducida al castellano, al español, que es Los pilares de la tierra, de Ken Follett. Me parece una novela que toca, desde el punto de vista de la novela, que toca el corazón del lector. La Edad Media que plantea Ken Follett en Los pilares de la tierra
es absolutamente desquiciante. O sea, no puede ser que un constructor de catedrales góticas aparezca por ahí y se encuentre con el gótico. O sea, es que, claro, detrás de un arquitecto gótico, y he escrito una novela sobre el mundo de la construcción de las catedrales, había un mundo de conocimientos de aritmética, de geometría, de matemáticas, de física, realmente de filosofía, realmente asombroso, asombroso. Para entendernos, sin la aparición de Platón y de Aristóteles, y por supuesto de toda la geometría traducida en el siglo XI y sobre todo en el siglo XII, y que llega a Francia, a lo que hoy es la isla de Francia, fundamentalmente no hubiera sido posible el gótico. El arte gótico, la arquitectura gótica, no hubiera sido posible. Por tanto, que de repente parezca por ahí un señor y que invente el gótico así por las buenas. Un ejemplo de una novela que atrapa, que tiene una trama, que tiene un atractivo, y en cambio un segundo ejemplo del mismo autor que es todo lo contrario. Otro caso concreto, ¿no? Para quizá ustedes nos manejarán mejor con ejemplos concretos que pueden conocer, ¿no? El nombre de la rosa de Umberto Eco. Desde el punto de vista intelectual, yo creo que la novela, y esto lo conoce mucho mejor Blanca que yo, desde el punto de vista intelectual del mundo de las herejías de principios del siglo XIV, yo creo que es irreprochable el planteamiento de la novela de Umberto Eco. Pero la reconstrucción arqueológica de Umberto Eco tiene una gran cantidad de errores, porque Umberto Eco lo que nos está describiendo es un monasterio del siglo XII. Los monasterios del siglo XIV ya no eran así. La novela está ambientada, si no recuerdo mal, en 1323, más o menos, ¿no? Bueno, el monasterio que describe Umberto Eco, en el nombre de la rosa, es un monasterio clásico entre comillas, del siglo XII, por ejemplo. Y en cambio, el ambiente intelectual, el debate sobre las herejías, la aparición de los franciscanos, bueno, eso es irreprochable, creo yo, ¿no? El mundo intelectual del monasterio. Pero la arqueología del monasterio no era así. Efectivamente, la masificación de la novela histórica de los últimos años ha venido seguramente pues a colación de las ventas de la novela, y las editoriales van buscando gente que escriba buena novela histórica porque es lo que se vende. Ya has dicho que en los aeropuertos una buena cantidad de las novelas son novelas históricas. Tengo aquí una cifra que he recordado, ¿no? En 1996 hablamos de las editoras nacionales, ¿no? Edasa, Alfaguara, Anagrama, Planeta, Espasa Calpe, ¿no? Las grandes editoras nacionales publicaron de autores españoles 4 novelas históricas. Una de ellas fue El Salón Dorado, ¿no? Que publicó Edasa. Los últimos 2 o 3 años, las grandes editoriales españolas están publicando alrededor de 50. O sea, una al cuatrimestre, entre todas, en el 96, una a la semana, las grandes, ya quitan ustedes editoriales locales o regionales que publican mucho más, no digo las grandes nacionales. Entonces ha habido una masificación, y cuando se masifican las cosas, pues ahí cabe todo, ¿no? Y es verdad que no existe ese sentimiento crítico hacia el patrimonio y sí hacia la novela, porque como se nos ha hurtado la historia, a los españoles el patrimonio les importa bastante poco. Y yo os podría poner ejemplos demoledores, ¿no? En un país civilizado, cuando sale un resto arqueológico, el resto de un templo romano, de una necrópolis, lo que sea, ¿no? Lo que se plantea es cómo estudiarla, cómo excavarla y, si es posible, cómo conservarla. Aquí lo que se plantean los políticos, que como no leen, es que estorbe lo menos posible el resto arqueológico a la obra, porque es una molestia. El patrimonio, para muchos políticos, en este caso el arqueológico, es una molestia, y eso ha trascendido la sociedad. Hay que acabar rápidamente la obra, hay que excavar deprisa si se excava, o destruirlo porque tiene que estar la obra acabada en tiempo, ¿no? Por eso no se ha hecho un trabajo de concienciar a los españoles de que nuestro patrimonio es fundamental. Va un poco en relación de lo que decía antes, ¿no? Es que la historia no ha interesado, ha quedado reducida, recluida a las aulas universitarias y a algunos museos, bueno, y por eso pasa lo que pasa. Yo quería insistir, a mí, ya te digo, creo que hijos somos hasta de Adán y Eva, pero que la sociedad que nace precisamente en el Renacimiento y precisamente con la conciencia de separarse del mundo medieval y haciendo renacer cierto mundo clásico, esa sociedad, y que llega por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial y que después ahí está coleando hasta ahora, es hija de la Edad Media. Eso yo estoy convencida. Y luego ya abuelos, bisabuelos, esto ya podemos establecer toda una genealogía. Pero bueno, yo lo que quería decir es que a mí lo que me preocupa como historiadora
Claro que hay buenas y malas novelas y hay buenos y malos libros de historia. Lo que me preocupa es que, antes me parece que era Daniel que decía, una novela se le ha de pedir que deleite y que no traicione. Y a la historia, en realidad lo mismo. ¿Y por qué, en cambio, en una medida importante, los historiadores no somos conscientes de que se nos pide no solo que no traicionemos, sino que deleite? ¿Y por qué el público no lo exige? Simplemente se ha apartado de la historia y se ha vuelto hacia la novela, hacia la buena y hacia la mala. Y ahí, ¿cuál es el futuro de la historia y cuál es la conciencia que hemos de tomar los historiadores respecto a ello, creo yo? Bueno, yo, por empezar por lo último, por lo que decía Blanca, yo en las colecciones de historia que publicamos, cuando tenemos un éxito de público en un ensayo histórico, tenemos un éxito de público. Ahora, con perdón por el speech publicitario, pues estamos reeditando el último libro de Orlando Feixes, el que hizo la historia de la Revolución Rusa y ahora ha investigado pues la represión de Stalin en The Whisperers, los que susurran. ¿En qué se mide el éxito académico? Muchos amigos, compañeros de facultad, ahora prácticamente, bueno, todos ya catedráticos, te dicen, no, los estudiantes no compran libros. Yo creo que no es verdad. Yo creo que los que no compran libros, el éxito académico yo lo mido en que normalmente 6 meses después de que el libro ya ha sido reeditado, está en las listas de ventas y ha salido reseñado en todos lados, empiezan a llamar amigos catedráticos diciendo, Daniel, ¿me lo mandas? Y entonces que no lo compran. Y entonces el éxito académico para mí de un libro de historia normalmente es que tengo pues entre 50 y 200 profesores que me lo piden gratis. Con lo cual, a ver, lo digo con toda la mala intención, evidentemente, pero digamos que el momento en que hasta los profesores de historia en la facultad piensan que no deberían comprar libros de historia, porque al fin y al cabo eso es otra cosa. Esto es un problema más serio de lo que parece. ¿Por qué? Porque, igual que pasó en las universidades americanas, que yo las conozco bastante bien, también de la lejana juventud, primero en las americanas, luego en las inglesas, en los años 70 la gente dejó de escribir libros, que parecía una especie de ocupación vulgar, no académica, y pasaron a escribir papers. Pasaron a escribir... o sea, era más importante tener una separata publicada en Stemmata, la revista filológica de Ann Arbor, que no publicar un ensayo en un editorial de divulgación. Y era más importante que te leyesen en una publicación pagada por una universidad, discúlpenme ustedes, minoritaria, 50 colegas, que son muchos, que 5.000 lectores de un ensayo general. Y para mí ese es el gran error. El gran error es decir, bueno, estamos fomentando un tipo de escritura académica que tiene, por decirlo de una forma muy clara, las patas muy cortas. Y que le pasa, miren ustedes, los poetas llevan diciendo, desde 1830 aproximadamente, que la novela está muerta. Y mientras tanto, cada vez hay más poetas que se leen entre ellos. y la poesía, digamos que es un género que tiene menos lectores que la novela. Bueno, pues eso es así. Yo creo que eso es lo que pasa con parte del debate académico. Deberíamos enseñar, la parte fundamental de la educación para mí sigue siendo que deberíamos enseñar a leer y a escribir. Porque leer y escribir es la forma de pensar. Y a partir de ahí ya cada cual encontrará su camino. Lo demás lo digo por cosas que decía Carlas y lo digo, a ver, rápidamente. Yo creo que la Disney, el efecto Disney o la infantilización, para decirlo de otra forma, efectivamente está mucho más presente en el patrimonio que en ninguna otra cosa. Es la infantilización general de la sociedad. A mí me pone de los nervios, no lo entiendo, por qué cualquier museo histórico, en España sobre todo, tiene que tener un audiovisual. Si no tiene audiovisual no es nada. Entonces dices, bueno, vamos a ver, tienen ustedes aquí terracotas romanas auténticas, que además, en este sentido, como decía antes José Luis, el nuestro es un país pendular. Cuando en el British Museum ya han aprendido, el British Museum tiene ahora un programa en el cual cada día hay 10 o 12 objetos que están dando vueltas por el museo y que con unos vigilantes dejan que la gente los toque. Si uno tiene el privilegio de tocar una terracota romana, y le dejan golpearla con cuidado, descubre que esa arcilla tiene la misma sonoridad que el cristal de Murano. Bueno, pues eso es una de esas cosas que cuando la ve un niño o un adolescente en el momento óptimo le despierta un interés por el pasado absolutamente enorme y que va a ir más allá de cualquier otra cosa. Y aprenden cosas muy peregrinas. Por seguir con el mundo romano, cuando sabemos que los morteros para deshacer el grano
pues sabemos que se hacían con roca volcánica fundamentalmente de la Campania. Por lo tanto, es un rastro arqueológico claro de en qué momento los romanos llegan a un lugar concreto, porque efectivamente están llegando colonos con este tipo de roca volcánica. Este tipo de cosas, la gente joven, todos nosotros, pero la gente joven las entiende inmediatamente. Lo que pasa es que estaría bien que las viesen y no es tan necesario que vean, con perdón, un tipo actual, con nuestras greñas y nuestras pintas actuales, disfrazado de romano y diciendo, bueno, me llamo Caius no sé cuántos y en la antigua Roma. A mí eso me pone un poco nervioso. Me da un poco la sensación de decir, efectivamente, forma parte de la infantilización. Y luego dos cositas muy rápidas. Una, dentro de la infantilización el mundo medieval es muy goloso. La prueba es, creo que habéis hablado en estas jornadas, los mercados medievales. Yo, que soy de Barcelona, pero que llevo exiliado 10 años en Sant Cugat se ha puesto de moda hacer un mercado medieval, y las dos cosas más afamadas del mercado medieval es una exhibición que cada año se produce de bailarinas árabes que hacen una supuesta danza del vientre, que uno piensa, no sé en qué momento de la Edad Media, por mucha España de las tres culturas que le echemos, hay un grupo de bailarinas árabes en tanga y velos por ahí moviendo el vientre, pero bueno. Y la otra, que es absolutamente maravillosa, son unos chicos, de nuevo voy a enseñar la patita ideológica, de Esquerra Republicana de Cataluña, reivindicando evidentemente nuestra nación catalana de siempre y ofreciendo, que a mí me parece sensacional, tortilla de patatas y pan con tomate, que efectivamente dices, bueno, pues como mercado medieval es una cosa impagable absolutamente, a no ser que escribamos una novela histórica demostrando que efectivamente als catalans vamos arriba a primer América y que antes de Colón no solo y de los vikingos llegamos nosotros. Y luego una cosa con el Código da Vinci, por si sirve de anécdota. Si yo hubiera tenido la fortuna y el acierto comercial de publicar el Código da Vinci, que me hubiera permitido, pues yo qué sé, cambiar de coche y esas cosas, porque evidentemente ha sido un éxito brutal, hubiera tenido una duda que he hablado con sus editores, con la gente de Urano, que además son grandes profesionales. Yo no hubiera sabido qué hacer, porque cuando yo leo el Código da Vinci, bueno, entiendo que engancha, como decía José Luis, no entiendo muy bien por qué funciona, pero las razones del éxito siempre son raras. Pero hay un momento, si ustedes lo recuerdan, en que Silas, ese personaje albino, a mí que lo Opus Dei sea una secta me parece estupendo. Que sea una secta de asesinos malvados casi no me importa. Me parece una exageración, pero es una licencia que puedo permitir. Pero claro, a Silas en un momento de la novela lo detienen y entonces dice la novela más o menos textualmente que lo llevan a uno de los penales peores y más terribles de la República Francesa, situado en una región desértica del sur de Francia que se llama Andorra. Con lo cual, como diría un gallego, manda carallo. Pero lo llevan a ese penal y en la misma novela entonces hay un terremoto. Gracias al terremoto Silas se escapa, consigue huir y llega caminando hasta una estación de tren, toma el tren y se planta, si no recuerdo mal, en París. Claro, hombre, uno sabe pocas cosas, pero dices, hombre, Andorra, penal que yo sepa, no tiene. Desde luego no forma parte de la República Francesa, aunque el presidente de la República sea copríncipe. Un desierto más bien no es. Terremotos, pues ¿qué quieren que les diga? Yo creo que más bien pocos. Y el tren, el más próximo debe ser el de Ribas de Fresé. O sea, yo como editor ahí hubiera tenido un momento terrible porque hubiera dicho, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque claro, mi tentación hubiera sido lo que probablemente no había que hacer, que era decirle al autor, aquí hay un montón de errores, esto hay que editarlo, hay que cambiarlo, esto no se puede hacer. Yo dirigí durante 6 años Grijalbo Mondadori, como Carlas recordaba. En aquella época publicábamos no novela histórica, pero sí había unas novelas románticas de ambientación histórica que yo siempre decía que eran, discúlpenme la grosería, sobre todo las damas, pero eran polvos con dosel y ropaje. Y había unas especialistas en eso, una de ellas era Victoria Holt, y que era una autora que vendíamos muy bien, comercialmente funcionaba muy bien. Pero claro, la Victoria Holt esta había tenido un medio novio español, se había pasado por España, incluso por Barcelona, y en una de las novelas nos encontramos con que nos decía que en la Sevilla del siglo XIII las sevillanas iban a la catedral, que evidentemente en el siglo XIII no hay ni que decir que no estaba, o sea, la catedral tal cual, exactamente lo mismo, y además bailaban una cosa que le debía haber dicho el novio porque se ponían a bailar sardanas, que bueno, es verdad que lo de las sardanas se lo inventó un músico andaluz, como saben, pero aún así dices, hombre, era un poco bruto.
se lo hicimos cambiar. Pero claro, ¿cuál es el problema de ese momento? El problema de ese momento es el lector al que eso no le importa nada. Y ese sí es un problema general de nuestra sociedad. O sea, la gente que lee novela histórica, como con perdón por la grosería que voy a decir, ya que acabábamos con polvos bajo 2 L's, como quien ve una película pornográfica ambientada en la Edad Media, dice, claro, a ese le da todo igual. Está viendo una película erótica o pornográfica por los desnudos y la actividad recreativa y no porque salgan vestidos de medievales, le da exactamente lo mismo. Desnudos de medievales. Desnudos de medievales, evidentemente. Dice, no, pero estos son como las cosas esas de romanos, ¿no? Entonces, a ver, solo para acabar con eso, contra eso solo hay 2 cosas posibles. Una es la calidad del autor que empeña su prestigio, porque firma con su nombre y apellidos, y por lo tanto no es lo mismo el que escribe novela romántica ambientada en un periodo histórico y que no le preocupa nada que el autor serio, mucho menos cuando el autor encima se juega el prestigio académico porque es catedrático de historia medieval, y lo digo por José Luis. Y en segundo lugar, y eso es inevitable que lo diga, hombre, pues también hay el sello de la editorial, porque el sello de la editorial, pues bueno, pues dices, a ver, si estos publican cualquier cosa, tienden a publicar cualquier cosa, y si en general lo que publican es bueno, pues pueden tener algún error de criterio, pero eso también sirve de guía. Es una mesa rectangular sensacional, sugerente. Soy filóloga y soy profesora de literatura románica medieval, con lo cual necesito los textos históricos de primera mano. Me gustan, y tanto para explicar a mis alumnos determinados cantares de gesta o determinadas novelas, también los necesito para mis trabajos. Y en el caso del Cantar del Cid, hay una pregunta para el profesor Corral, José Luis, y también luego para el editor. El éxito del Cid como personaje, con algunos altos y bajos, pero no ha decaído, porque se fue recreando, fue saliendo siempre citado, se hicieron las Mocedades de Rodrigo, luego, bueno, Corneille lo coge para un personaje, el Cid, en vez de coger a Rolano, a Carlomagno, a Felipe Augusto, Machado, bueno, etcétera. Más que a las crónicas y a la documentación, que está también conocido, no puede ser debido al Cantar del Cid, a que tuvo la suerte de que se conserva y que se divulgó y se conoció tanto, con un solo manuscrito, además. Sí, 2 cosas. Evidentemente, el Cid tuvo la suerte de que se escribiera sobre él ese poema maravilloso que es el Cantar del Cid. Pero también el autor del poema, quien fuera, y esto, como saben, hay 200 millones de teorías, tuvo la suerte de tener un personaje como el Cid. Uno sin lo otro hubiera sido imposible, ¿no? El Cid tiene una vigencia extraordinaria, además de poder cantar, evidentemente, porque es un personaje que ha trascendido a su tiempo y que trascendió sobre todo a lo que, desde el punto de vista histórico-intelectual, podríamos llamar el destino de cada uno. El Cid, yo creo que es el primer personaje real, el personaje es real, el primer personaje real que trasciende a su destino. Y eso ha pasado durante generaciones al imaginario colectivo de los españoles, hasta tal punto que yo creo que en España y fuera de España es el personaje del mundo medieval más conocido y sobre el cual más se ha escrito. Miren, voy a poner un ejemplo que es casi un chiste, pero que es verdad. El año pasado, hace año y medio, estábamos haciendo con Televisión Española, yo era el asesor histórico, una serie sobre el Camino del Cid, que la pusieron, bueno, la repondrán ahora, pero la pusieron, era una serie de 8 capítulos y la pasaron por la 2, los domingos por la noche a las 10, por la 2 de Televisión Española. Me imagino que aquí en Cataluña, en Barcelona, se vería, ¿no? Yo por lo menos en Zaragoza la vi en la 2 a las 10 de la noche. Se llama La Ruta del Cid. Estábamos preparando el rodaje de una escena, porque había recreaciones, un poco todo, ¿no? En Berlanga de Duero, provincia de Soria. Un pueblo soriano precioso, bueno, con un castillo espectacular, muy medieval, entre comillas, ¿no? Y estábamos ahí en los soportales, hacía frío. Manuel Galiana, usted lo conocerán porque hace, bueno, conocidísimo actor, evidentemente, y más ahora que ha hecho una serie que yo no vi hasta que estuve con él, en una serie de televisión, creo que en Telecinco. Bueno, Manuel Galiana era el conductor del programa, ¿verdad? Y el director, el realizador de televisión, que era Paco Rodríguez. Estábamos los tres hablando,
delante de las cámaras de televisión, el Camray, las furgonetas que ponía Televisión Española, Camino de Cid, tal. Bueno, estamos allí los tres hablando y se acercó un señor de unos 60 y tantos años, enfadadísimo, y nos increpó y nos dijo, amenazando con el dedo, muy enfadado, ustedes son los del Cid, ¿verdad? Bueno, estamos allí y Paco Rodríguez, el realizador, dijo, sí, ¿qué desea? Y dijo esta frase este señor, el Cid, menudo cabrón, que porque echó de España a los moros, yo no tengo ahora 4 mujeres. Fíjense, es lo de la manipulación de la historia. ¿Qué había en la cabeza de este señor? De este señor que se fue, no dio tiempo ni a... Claro, si yo le hubiera dicho, mire, el Cid no venció en ninguna batalla después de muerto, la Jura de Santa Gadea no existió nunca, fue capitán general de las tropas musulmanes de Zaragoza, arrasó La Rioja, que era un territorio cristiano. Me hubiera dicho, usted está loco y no tiene ni idea de historia. La idea que él tenía en la cabeza era que el Cid había echado de España a los moros y que, por tanto, era el estereotipo que se nos ha vendido durante siglos y que vende el cantar, el perfecto caballero cristiano, el perfecto padre de familia, el perfecto guerrero cristiano y el perfecto español. Esa era su idea, que el Cid había echado de España a los moros. Y la segunda cuestión, que si el Cid no hubiera echado de España a los moros, él ahora sería musulmán, obviamente, y tendría 4 mujeres, pensando que todos los musulmanes tienen 4 mujeres, cuando tienen, vamos, un 0,001% tienen más de una. La inmensa mayoría de los musulmanes tienen solo una mujer. O sea, el Islam, en sentido estricto, es monogámico, pero, en fin, lo que pasa, ¿no? Tener 2 o más mujeres es lo raro, lo extraordinario. Bueno, esa imagen del Cid, ese estereotipo del Cid, durante siglos se ha transmitido a los españoles porque además en cada momento ha interesado que el Cid fuera el ejemplo. Se ha hecho presentismo con el Cid. Lo hizo Fernando el Católico, que apareció como un Cid. Lo hizo Felipe II. Lo hizo Carlos III. Lo hizo Franco. Hay cuadros de Franco como Cid. Es más, la parafernalia que montaron en 1956, si no recuerdo más, sí, 56, cuando Franco va a inaugurar, ustedes han estado en Burgos, lo habrán visto, allí frente al teatro principal de Burgos está la estatua famosa del Cid, ese Cid terrible, con la espada hacia adelante, las barbas que le llegan hasta la cintura. Bueno, cuando Franco fue a inaugurar de una forma, una parafernalia tremenda, ¿no? Se hicieron revistas, libros, documentales tremendos, ¿no? de cine, de Nodo en aquel tiempo, sobre ese acto, ¿no? El Franco se presentó como un Cid revivido. Y Franco era el Cid que había hecho, casi 900 años después, lo que había hecho el Cid. Había reconstruido España, había reunificado España. Recuerden que poco después el Ministerio de Cultura español pone una cantidad de dinero espectacular para que Anthony Mann ruede en España con el Imperio Charles Bronson como productor y con Charlton Heston y con Sofía Loren, El Cid, la famosa película del Cid, ¿no? Con una censura franquista tremenda. Recuerden la escena que sale de aquella especie de choza donde han pasado la prima nocte, ¿no? La primera noche Jimena y el Cid, le esperan las mesnadas y dice, España, España, por España, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Bueno, esa imagen del Cid, que ha llegado, por cierto, hasta José María Aznar. José María Aznar, siento mi fijación por el expresidente. Bueno, no la siento. José María Aznar, en el año 92 creo que fue, era presidente justo a punto de dejar la presidencia de Castilla y León, la Comunidad de Castilla y León. El País Semanal hacía unas fotografías de políticos en su figura histórica, ¿no? ¿Y saben de quién se disfrazó? Está en el País Semanal, ¿eh? ¿Saben de quién se disfrazó para el reportaje fotográfico José María Aznar? Del Cid campeador, el Cid que él creía que era el Cid. Bueno, todo eso ha hecho que el Cid haya sido manipulado a lo largo de la historia por el poder político de cada momento, insisto, hasta los poderes políticos autoritarios como Felipe II o Franco, o democráticos, de época ya democrática como Aznar, como el estereotipo de una determinada forma de valores. Esa manipulación de la figura del Cid, que ojo, le han hecho un flaco favor, porque el Cid es un personaje extraordinario en muchos sentidos, extraordinario en muchos sentidos. Es un personaje raro en la Edad Media, no es el ejemplo de caballero medieval, es un personaje muy extraño en la Edad Media, ¿no? Por eso tiene tanta fuerza el Cid, porque es un personaje que en los romances, por supuesto el poema, ¿no? Pero en las crónicas, todo lo que se escribe sobre él trasciende a su propio tiempo. Y los personajes que trascienden a su propio tiempo son personajes eternos, por eso tiene tanta vigencia. Es algo parecido a lo que sea para generaciones y generaciones, por ejemplo, muchos de los personajes pseudohistóricos del ciclo de Troya, de la Ilíada o de la Odisea. ¿Por qué Ulises
es un personaje eterno y por qué una y otra vez se hacen novelas, ensayos, películas, dibujos animados, series documentales sobre Ulises. Porque esa búsqueda de la tierra, de la patria, de Ítaca a la vuelta de la guerra de Troya, es un sentimiento que trasciende las épocas. Los héroes tienen esa ventaja extraordinaria, sean reales como el Cid o sean inventados como Ulises, o pseudoinventados, cuasi inventados, ¿no? Como Ulises. Y el Cid reúne todas las características. Es un héroe atemporal, universal y que trasciende fronteras, que trasciende épocas, que trasciende el tiempo. El poema, como usted decía, evidentemente contribuyó de forma extraordinaria a la vigencia de este personaje, por la belleza del poema y porque el poema es histórico en su primer cantar y luego el segundo y el tercero no. Pero vamos, sobre esto yo he escrito muchísimo y eso sería otra cuestión, ¿no? Pero es por eso tiene tanta vigencia, porque es un personaje que trasciende a su tiempo. Es de los poquísimos personajes reales que han trascendido en cuanto a valores, sean falsificados o no, a su tiempo. Siempre es el misterio, ¿por qué este sí y el otro no? Es decir, hubo también capitanes importantes y valientes en la Reconquista y lo que fuera, y fue el Cid el que salió como este personaje. Luego había otra pregunta también muy breve, también entra el editor. Los dos, ¿qué hace que se escoja un determinado acontecimiento para hacer novela histórica, por ejemplo, el de Mans de Bouvines, o un personaje como el Cid, Leonor de Aquitania, o Ricardo Corazón de León, o no sé, Alfonso X, Isabel la Católica, sí, Gran Capitán? ¿Por qué estos sí, otros no? ¿Qué es el mercado? ¿Es el gusto del escritor? Sí. ¿Es la indicación de la editorial? En el caso editorial no lo sé, habrá contestado Daniel, pero en mi caso concreto yo elijo a los personajes que me apetece, sí, sin ningún condicionante, ¿no? Y algunos incluso por reivindicación histórica. Por ejemplo, al Cid lo elegí porque había publicado trabajos científicos sobre el Cid, porque descubría el castillo de Alcocer, que existe, lo he publicado y demás, y existe. Todo el mundo decía, sobre todo los filólogos, no, es que es una invención del poema. No, existe, el castillo de Alcocer existe, se ha excavado, han aparecido los restos, ha aparecido Torre Cid, por cierto, se llama Torre Cid, nada más y nada menos, ¿no? O sea, hay que buscar mucho. Mapa 1.50.000 de la antigua edición del Ministerio de Defensa, del Ejército, ahora el mapa del Servicio Cartográfico Nacional, ¿no? O sea, existe Torre Cid, existe Alcocer, existe la fortificación del pollo Cid. O en ocasiones incluso he elegido algún personaje porque yo me daba cuenta que no podía ser la historia que se había escrito sobre él de esa manera. En un segundo, yo escribí una novela, la ha citado Carlas, que se llama El amuleto de bronce, que es la historia novelada, llámenlo así, una novela histórica sobre Gengis Khan, el gran emperador, el conquistador más famoso seguramente de la historia, ¿no? Yo tenía de niño unos cromos en los cuales Gengis Khan aparecía, bueno, un aspecto terrible, con unos bigotes terribles, unos dientes, bueno, casi un lobo con aspecto humano o un humano con aspecto lobezno, ¿no? Y ponía Gengis Khan, bueno, Temujin, ponía Gengis Khan, entre paréntesis, y abajo, el perfecto asesino, ¿no? Claro, todo lo que se ha escrito sobre Gengis Khan, todo, son manipulaciones de gentes que fueron conquistadas por el imperio del Gran Khan, por el imperio de Gengis Khan. Pero cuando uno se introduce en la vida de Gengis Khan y ve la formación de este hombre, cómo permitía, por ejemplo, que en su inmenso imperio, fíjese, desde Polonia hasta China y desde Siberia hasta la India, hasta el Himalaya, que en todo su reino no se impusiera ninguna religión, que hubiera, ojo, libre pensamiento en ideas políticas, que hay una ley que, bueno, pero esto es muy moderno. Bueno, eso nunca había aparecido en la historia, y está en la Hasa, está en la ley del Gran Khan, ¿no? Bueno, pues a veces los elijo por esto y otras veces no sé por qué, pero no sé, quizá por reivindicar a veces figuras de la historia, momentos de la historia que a mí me apetecen, ¿no? O por, ya que no puedo insultarlo en persona, pues por insultar a canallas como Fernando VII en mi última novela, en El Rey Felón, porque me parece un rey tan canalla que, bueno, le tengo que insultar de alguna forma. Pues una novela es una forma de insultar que a lo mejor parece menos, ¿no? O por amor o por odio. No, o no sé por qué, pero en fin, yo nunca sé por qué en algunos casos. Que coincide con un centenario, puede ser. No, no sé. No lo sé. La verdad es que el caso de Gengis Khan fue por aquella imagen del perfecto asesino, ¿no? En el caso de José Luis se lo respondo rápido, no hay quien lo pastoree. No, aquí no se deja. Después de 4 novelas medievales, si contamos la de Gengis Khan, aunque esta sea discutible,
y del enorme éxito del Cid, lo lógico y lo previsible hubiera sido decir, oye, otra novela medieval, pensemos en qué tema. Hombre, él siempre tiene ideas y personajes, es cierto que más de una vez lo hemos hablado, pero también es cierto que sistemáticamente no me hace ningún caso, con lo cual me disminuye bastante el ego. Pero bueno, él decidió entonces que se iba al mundo antiguo y se fue a Numancia, nada menos. Y entonces, pues la pregunta era, pero ¿y esto por qué? Y en el fondo era, pues mira, pues porque me interesa, pues porque tenía un amigo que estaba excavando en Termancia, porque encontraron un montón de redecillas de pelo romanas y de tenacillas para rizarse el pelo y eso le hizo gracia, y a partir de ahí, o sea, José Luis va solo. Es cierto que en el caso de la narrativa histórica, pero pasa en todos lados, es decir, yo creo que parte del trabajo del editor, yo siempre digo que hay que pescar con red, pero también hay que pescar con caña, y pescar con caña significa que efectivamente algunas ideicas tenemos, sobre todo los editores, digamos, pequeños o medianos e independientes, y bueno, y exactamente igual que yo intento convencer a algunos profesores de historia que me escriban un libro de un tema que me parece interesante y que a veces me dicen es un disparate o a veces no. También en narrativa histórica es cierto que tengo colección de personajes y temas que intento encontrar autor. Les digo uno de mis favoritos, que he intentado convencer a varios autores y nunca lo he conseguido. Y yo creo que incluso con José Luis me dijo, yo creo que eso no da. Dice, a mí me parece sensacional cuando la Armada Invencible hay un grupo de soldados de caballería embarcados en la Armada que llegan a las costas inglesas. Está documentado, quiero decir, todo esto es real, hay trabajos universitarios sobre ello, es un hecho histórico, diríamos. Este grupo son gallegos, cosa que a mí me hace gracia especial, porque los orígenes de mi familia son gallegos, vienen del norte. Entonces, bueno, pues este grupo de gallegos, como epítome, además de lo gallego, se ponen a pelear con los ingleses. Consiguen subir a caballo, uniendo gentes a su especie de revuelta, hasta llegar a Escocia. Pasan como 7 o 8 años de guerra sin cuartel. De Escocia saltan a Irlanda. En Irlanda participan, se ponen al servicio de unos nobles, evidentemente católicos, y participan en un fenómeno que es conocido en la historia irlandesa, que es The Flight of the Eagles, el vuelo de las águilas, que es como un grupo de nobles católicos abandonan la zona de Irlanda del Norte, que es lo que explica Irlanda del Norte, porque los católicos abandonan aquello y los ingleses lo reprueban con protestantes. Y todo esto lo sabemos, entre otras cosas, porque al final de su vida, con 73 o 74 años, un gallego le pide permiso a su señor para ir a la Catedral de Santiago a morirse ya en la tierra, porque, hombre, ya tantos años de guerra desde la Invencible para acá, y déjeme ir a morir. Y el hombre además deja un pequeño testimonio, y a mí me parece una anécdota deliciosa. Dices, pero a ver, estos tíos, que claro, que aprenden inglés, que se convierten en otra cosa, pues me parece que tiene una novela. Bueno, pues todavía no he encontrado autor para ello, o sea que están invitados. Si alguno le dice, hombre, pues yo me atrevería, pues pónganse. Y luego, con respecto al Cid, también muy brevemente, a ver, no nos vamos a poner estupendos, pero ¿por qué unos personajes se convierten en mito? Pues por supuesto no lo sabemos. Si lo supiéramos, evidentemente, los editores conseguiríamos mayor fortuna. Pero es cierto que todavía hoy, en el 2009, sigue resplandeciendo la belleza de Helena de Troya, siguen ardiendo las hogueras de la guerra de Troya y sigue brillando la figura del Cid. A mí me parece que el Cid, no tanto por el mito del caballero cristiano, sino por algo que está presente, pues no solo en el Cantar, sino antes, en el Carmen Campidoctoris o en la Historia Roderici, ¿no? Es un tipo, en la línea de lo que decía José Luis, es un hombre del Renacimiento en el mundo medieval. Es un tipo que se pone de pie y dice, yo, mi espada, mi gente, y bueno, y medraré socialmente. Y además en el Cantar está muy bien visto ese tema, evidentemente, de, por otro lado, nada moderno, de hay que casar bien a las hijas y conseguir ascender. Pero claro, en ese sentido, efectivamente, es el prototipo del caudillo que se hace a sí mismo, y es una mezcla curiosísima, y en eso me atrevo a decir que no sé si muy española, pero desde luego muy castellana, es una mezcla curiosísima entre el vasallo feudal que supera el sistema feudal y que ya no es un hombre feudal. Y precisamente eso es lo que hace que también sea un personaje que fascina en Francia, porque efectivamente Francia, país más feudalizado, es un personaje más difícil de imaginar, mucho más romántico precisamente. A mí me parece muy del siglo XI justamente, el típico guerrero de frontera en la sociedad feudal no me parece nada renacentista. No, es tremendamente moderno. Mira, Dios qué buen vasallo, si hubiese buen señor. El Cid,
El Cid es tremendamente moderno. Por eso es el único caballero de frontera que trasciende más allá de la frontera. Es tremendamente moderno. Es tan moderno que entra al servicio, probablemente que vino por aquí, por el Condado de Barcelona, entonces a ponerse al servicio de los reyes de Barcelona, es una mentira. Él se queda en el Reino de Zaragoza, durante 6 años está al servicio militar de los reyes musulmanes de Zaragoza, combatiendo contra los aragoneses cristianos y contra los barceloneses, el conde de Barcelona, evidentemente cristiano, ¿no? Pero rompiendo todo eso de que mantenía lazos feudales con Alfonso VI, todo eso es un invento absolutamente delirante, ¿no? Un invento, además, bastante tardío, ¿eh? Es un invento de principios del siglo XIII, que es cuando se gesta fundamentalmente el cantar, sobre todo el poema, sobre todo el segundo y el tercer cantar. Ya saben ustedes que, como he dicho antes, ¿no?, el Cid nunca venció una batalla después de muerto, la jura de Santa Gadea no existió. Bueno, era Alfonso VI como para que un caballero le cogiera la mano y se lo pusiera encima de la mesa, ¿no? No es histórico ni mucho menos la boda de las hijas del Cid con los infantes de Carrión. Nunca se casaron las hijas del Cid con los infantes de Carrión y, por tanto, nunca hubo una afrenta en el Robledo de Corpes. Aunque si ustedes van por la provincia de Soria, verán zonas donde, ya saben que el Robledo de Corpés está identificado en varios lugares, ¿no?, donde hay incluso algunos robles, el árbol, con un cartel de ayuntamiento que pone: en este roble fueron mancilladas, en fin, por los infantes de Carrión las hijas del Cid. Es un personaje absolutamente distinto a todo de la época. No es un caballero de frontera y es un hombre de su tiempo, evidentemente, pero es un hombre que trasciende su tiempo. Él, cuando se convierte en señor de Valencia, solamente, en estricto sentido del derecho feudal del siglo XI, podía haber hecho 2 cosas. Una, entregar el reino de Valencia, como aparece, si ustedes recuerdan la película El Cid, la de Charlton Heston, después de la conquista de Valencia, el Cid le envía la corona de Valencia al rey que está en Toledo. Y el rey se asombra y dice: uy, pues yo que lo he hecho, lo he desterrado, lo he maltratado, qué buen vasallo que me envía su corona. Eso nunca lo hizo el Cid. Una, entregar la corona del reino, el reino conquistado por él, Valencia, a su rey. No lo hizo porque ya no era vasallo de Alfonso VI. Y 2, proclamarse rey. Tampoco lo hizo. Se le ofreció la corona por sus caballeros, ¿no? Podía haberlo hecho, podía haber hecho las 2 cosas. Para hacerse rey en el siglo XI era muy fácil. Manda una expedición a Roma, el Papa te hace rey. Eso sí, previo pago mínimo de 500 monedas de oro al año. Esto, las cosas en la Iglesia han cambiado poco, ¿verdad? Pero o bien entrega la corona al rey de Castilla, a su presunto señor, y se convierte en un vasallo del rey de Castilla, o se convierte en rey de Valencia previa, ya que no tenía otra posibilidad porque no era hijo de rey, previa, obviamente, concesión papal y previo pago de una cantidad de monedas de oro que podía haber pagado, porque, si las crónicas que cuentan son verdad, recaudó bastantes parias y tenía bastante dinero, suficiente por lo menos para pagarse la corona. No hizo ninguna de las 2 cosas. Se convirtió en lo que llamaríamos, porque no existe en la Edad Media esta figura, ¿no?, señor independiente del Reino de Valencia. Esto es tan moderno, esa idea. Por cierto, gobernaba sobre judíos, musulmanes y cristianos con antelación a lo que aparecerán en los fueros medievales. Esta figura de tengan igual derecho musulmanes, cristianos y judíos aparece en los fueros de repoblación de frontera de la Extremadura catalana, aragonesa, castellana, por primera vez a mitad del siglo XII. El Cid lo hizo 60 años antes. O sea, es tremendamente moderno. No es el típico caballero de frontera de los que hay en el sur del Reino de León, o en las tierras de Somosierra, o en la zona del sur de la provincia de Soria. No, es un caballero que no tiene nada que ver con la gente de su tiempo. ¿Por qué? Porque el Cid tiene esa imagen del poder, esa imagen del gobierno, esa imagen de la sociedad que no es de su tiempo. Pues no lo sé, no lo sabemos, pero es así. ¿Por qué el Cid dice: no, es que a nadie se le hubiera ocurrido no tener señor en la Edad Media? Tenías que tener un señor. Un señor. El Cid no tiene ningún señor cuando consigue un reino, cuando consigue el reino de Valencia. Lo que pasa es que tenemos una imagen, incluso los historiadores, muy, muy, muy deformada por tantas cosas, y sobre todo por la película. Es que la película fue tan importante que casi todos los españoles creen que el Cid era Charlton Heston, que, por cierto, para que vean ustedes la novela y el cine, ¿no?, se había vuelto a hacer un ciclo parecido sobre el cine histórico. Si ustedes recuerdan, Charlton Heston, pues la ponen casi todos los años en alguna televisión, si ustedes recuerdan, Charlton Heston va envejeciendo, le van saliendo canas, le van saliendo arrugas y cicatrices. Sofía Loren está igual a lo largo de toda la película, igual al principio que al final, ¿no? Pero, en fin, esta es otra cuestión. Pero es un hombre muy nuevo, ¿eh?
dos palabras. Yo no estoy de acuerdo. Entre otras cosas porque yo creo que la construcción de las monarquías feudales desde los lazos vasalláticos se consolida a partir del siglo XII, no en el XI. Y es cierto que el señorío de Valencia no es cualquier cosa, pero, por ejemplo, Mir Geribert intenta lo mismo. Le sale peor y digamos que es más pequeñito su territorio, pero es que es típico esa independización de los feudales durante el siglo XI. Pero bueno, hay palabras y si no, tú perdona. Sí, hay palabras y además estamos ya acabando. Hola, buenas tardes. Mira, yo soy bizantinista y también filólogo, es decir, que he hecho de historiador, pero mi formación inicial es como filólogo. Entonces, lo que quería comentar es esto que estabas diciendo ahora precisamente de la modernidad. El destacar la modernidad del Cid es una cosa que yo también he hecho en mis trabajos, por ejemplo, sobre Jaume I y la alianza con... he escrito un libro que se llama La Croada Catalana, y es sobre la alianza de Jaume I con el Gran Khan, con el Khan Abácano y con Miguel VIII Paleólogo. Yo también utilizo la palabra modernidad, pero a ver, me parece que lo que estamos haciendo es justamente cuando decimos que esto es moderno, es decir, que no es como el antiguo imaginado, como el antiguo heredado. Entonces, me parece que es casi lo máximo a lo que podemos aspirar. Partiendo desde una concepción bastante pesimista, por mi parte, de lo que es la reconstrucción real del pasado en cualquier época, porque muchas de las cosas de infantilización que habéis estado diciendo, si leemos la general historia de Alfonso X el Sabio o si leemos los historiadores bizantinos, que presuntamente son más sofisticados todavía que, digamos, sus émulos occidentales, las encontraríamos igual. Es decir, la mirada hacia el pasado me parece que es necesariamente ingenua, digamos, porque está hecha siempre desde un presente muy connotado. Y igual que no podemos hacer el viaje a través del tiempo que decíamos antes, tampoco nos podremos quitar los anteojos. Los anteojos de hoy son más sofisticados que los anteojos del siglo XII, del siglo XIII, pero no dejan de ser deformantes. Y en el fondo yo creo que destruir o corregir o hacer observaciones tan interesantes como las que estabas haciendo tú ahora, por ejemplo, sobre la característica, digamos, independiente del Cid en ese mapa medieval, no solo son interesantes para el Cid y son el mejor logro, creo, de nuestro trabajo, sino que además ponen en cuestión todo el mapa, digamos, mental que tenemos sobre las relaciones de poder en la Edad Media. Es decir, no era tan imprescindible tener un señor, porque uno podía llegar a ser señor de uno mismo, fuera convirtiéndose en vasallo de Pedro, es decir, de San Pedro, ¿no?, del Papa, o logrando este tipo de cosas que dices tú, buscando e inventando nuevas fórmulas, ¿no? Entonces, una forma es de hacer este discurso. La palabra desmitificador no me gusta más la palabra corrector de algún modo o aclarador del pasado. Se puede hacer por la vía literaria, digamos más ficticia, o se puede hacer por la vía del ensayo, pero me parece que lo inevitable es que se haga digo yo, por académicos que tengan un poco de valor y de arrojo, de salir, digamos, del cómodo mundo de la academia, un poco muy bien descrito por lo que has dicho tú, Daniel, que es y no es por culpa nuestra, es decir, es culpa del Ministerio, por ejemplo, que valora más un artículo publicado en una revista absolutamente desconocida por el gran público que un libro de gran público que está penalizado incluso desde el punto de vista de la academia publicar en este tipo de cosas. Y nos decidamos a hacer la divulgación nosotros, que es una cosa que yo a veces digo. Es decir, se la tiene que hacer alguien, por lo menos que la hagan los historiadores de algún modo, ¿no? Y por último también quería decir una cosa, quería intervenir por profesión en la disputa sobre la antigüedad y la Edad Media. No os olvidéis que en una parte de Europa la antigüedad se medievalizó con toda naturalidad en el Imperio bizantino y que esa tradición, la tradición bizantina, influyó mucho más de lo que creemos la tradición occidental. Es decir, que la percepción de esa ruptura que los famosos bárbaros provocaron a partir del siglo V no es tan grande para los propios contemporáneos medievales, como lo demuestran sus propios escritos, de lo que nosotros creemos. Allí también hay que hacer labor, digamos, de desmitificación. Muchas gracias. Bueno, yo me voy como
muy lejos de lo que estáis hablando ahora, porque quería volver a un comentario que se ha hecho antes sobre cuando se hablaba del nombre de la rosa, de Umberto Eco. Bueno, soy profesora de Historia del Arte Medieval y, claro, yo discrepo cordialmente de lo que tú apuntabas sobre si estaba bien ambientada o no, porque bueno, yo creo que sí, está ambientada en un monasterio del siglo XII, pero que continúa viviendo en el siglo XIV, un monasterio benedictino. O sea, para mí, El nombre de la rosa creo que es una novela de intriga muy bien ambientada, muy bien escrita, porque aquí hemos hablado mucho, pero de calidad literaria se ha hablado poco. Y para mí es muy importante una novela histórica bien escrita, porque claro, si no, digamos, bueno, tendrá un valor histórico o no lo tendrá, pero una novela, para mí una novela, no sé, aquí hay filólogos y lo pueden decir mejor que yo, ¿no? Pero una novela ha de estar bien escrita. Entonces, El nombre de la rosa creo que reúne todo eso, ¿no? Y además, bueno, yo no sé, a lo mejor, yo creo que sí que está muy bien documentada y... Yo he dicho, igual me he expresado mal, ¿no? Yo he dicho que era una grandísima novela, ¿eh? No, Lo ya, que pasa ya, es que ya. me he No, dicho no. que había no sé si es A mí decir, me ha sorprendido porque... que seguramente a Humberto no le importaba, Humberto Eco no le importaba mucho la recreación arqueológica exacta. No, Y le importaba más, Ya. obviamente, la cuestión de la herejía, el debate intelectual y sí, demás, ¿no? pero Pero es incluso- una gran novela, no sé si me he explicado, no he dicho Ya. que sea una mala novela, Pero es si que lo he dicho lo incluso- retiro, pero vamos. No, ya. Pero es que hay una, por ejemplo, en El nombre de la rosa hay una descripción de la portada de una iglesia, ¿no? De la iglesia del monasterio. Bueno, y tú lees aquella descripción y yo como historiadora del arte, pues digo, bueno, es que está describiendo la portada de Moissac, pero de una manera maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, pienso que son detalles, pero esto es importante porque dices, la está describiendo bien, y bien en todos los sentidos, que quizás son cosas que un lector que no conoce tanto esto no se dará cuenta, pero si te das cuenta, entonces pues sí, está bien documentada, está bien, incluso, y sobre todo muy bien escrita. Para mí es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para ti también, ¿no? Sí, No, sí, no sí, es ha que, dicho que sí. no, era para comentar un poco más, porque No, pero- he encontrado a faltar esto de la calidad literaria, porque Pero- es que hay novelas históricas que están tan mal escritas, tan mal escritas. Sí. En El nombre de la rosa de Humberto. Está muy bien escrita, pero fíjese, si no recuerdo mal, cuando presentó Humberto Eco a su editor italiano, claro, la novela, creo que al principio le pusieron pegas porque dijeron, bueno, es que aquí hay mucha iconología medieval, es que hay mucho cultismo, no ocultismo, sino cultismo, ¿eh? Es que hay latinajos, en fin. No tendrá mucho éxito. Creo que esa fue la primera impresión, ¿eh? O sea, que a veces los editores no tienen muy buen ojo. Pero, vamos, insisto, me parece una gran novela, ¿eh? Se equivocaron. Bien, como está siendo habitual en estos ya tres mesas cuadradas o rectangulares, el tiempo se nos acaba. A pesar de que estaba previsto para que no pasara esto, pero luego nos animamos todos y acaba pasando el tiempo rapidísimamente porque, imagino, al final hablamos de cosas que nos interesan. Desgraciadamente lo tenemos que dejar aquí, no solo porque nos cierran las salas, sino porque José Luis tiene que coger un tren para volver a Zaragoza. Seguiríamos hablando, quizás a mí casi de cada uno de los temas que hemos tratado me ha dado la sensación de que podríamos organizar un monográfico solo de cada uno, con lo cual, igual, de aquí a un tiempo os volvemos a molestar para que hagamos una cosa un poco más compleja y más articulada. Muchas gracias a José Luis, muchas gracias a Daniel, gracias Blanca, gracias nuevamente a la institución Milà Fontanals, que nos ha acogido por última vez en estas jornadas en el día de hoy, y gracias a todos ustedes en algunos casos por la fidelidad, porque hemos tenido ocasión ya de ver caras repetidas en las tres sesiones, y recordarles que mañana nos trasladamos de nuevo a la Sala Puig i Cadafalch del Instituto d'Estudis Catalans, aquí al lado, para tratar el tema de teatre para textos medievals, es decir, la actriz Roser Camí del Tirant lo Blanc de Calixto Vieito, Rafael Durán, director de un cabaret sobre poesía del siglo XI
femenina. Anem a fer una musa, se me va l'espectàculo. El doctor Francesc Massip, de la Universitat Rovira i Virgili, el doctor Anton María Espadaler, de la Universitat de Barcelona, ambos especialistas en textos y en teatro medieval. Nos vemos allí mañana. Muchas gracias a todos.